Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas del día 17 de noviembre. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de tolerancia a la frustración. Así lo hemos denominado y será conducido por el profesor Edwin Urbina Godínez, especialista en la Fundación en el área de desarrollo humano y desarrollo organizacional, a quien le cedo la palabra, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Edwin, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Claro que sí, Emilio. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Para el incontrolado no hay sabiduría, ni existe el poder de la concentración para el que no tiene control. Y para el que no tiene control, no existe la paz. Y para el que no conoce la paz, ¿cómo puede haber felicidad? Esta frase del Bhagavad Gita nos muestra una realidad muy importante y es el hecho de que cuando nosotros no tenemos una autorregulación, entonces estamos sometidos a la dictadura de los estados emocionales que en algunas ocasiones pueden estar generando una serie de desequilibrios y de frustración en nuestras actividades en el día a día. Todos los días nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones, a diferentes retos, desafíos y cambios. Y si nosotros no tenemos una estrategia adecuada para irnos autorregulando, entonces todas estas situaciones se van convirtiendo en un acumulado de experiencias que nos van desequilibrando. Por eso esta frase del Bhagavad Gita es tan importante, tan profunda y al mismo tiempo tan práctica para el día a día en nuestras actividades ejecutivas. Cuando nosotros estamos interactuando con el entorno, vamos generando respuestas y esas respuestas son las emociones, son, vamos a llamarlo así, fenómenos psicofisiológicos que se van generando producto de la interacción que nosotros vamos teniendo con las diferentes personas, con las diferentes circunstancias y con los diferentes eventos con los que nos vamos encontrando en el día a día. Cuando las emociones no son autorreguladas, cuando no hay un equilibrio entre lo que está sucediendo en nuestro entorno y las respuestas que estamos dando, entonces vamos viviendo las experiencias como una veleta que está siendo movida de un lado al otro según cómo van las circunstancias y esto nos genera pues una gran sensación de ser víctimas de las circunstancias y a partir de ahí se va dando origen a la frustración. Cuando nosotros no logramos aquello que nosotros deseamos, pues entonces es cuando tenemos este sentimiento de la frustración. Y me gustaría platicar un poquito más sobre esto a través de un cuento. En una ocasión un samurái que se tenía en muy alta estima por el linaje y la trayectoria que tenía tanto él como su familia, fue a buscar a un maestro para que lo instruyera y le ayudara a perfeccionar sus habilidades. Así es que cuando este samurái llegó con el maestro, le dijo, maestro, sé que usted es el hombre más sabio y más poderoso de la región y por eso vengo a usted para que me instruya. Quiero aprender y perfeccionar el arte de la espada. Entonces el maestro le dijo, ¿y quién eres tú? Y le dijo, bueno, pues yo soy el samurái fulano de tal, y se presentó y le dio todas sus credenciales y su linaje, y le dijo el maestro, ¿tú? ¿Un samurái? Pero si pareces pordiosero, por el amor de Dios, ¿cómo crees que yo te voy a instruir a ti? Y entonces el samurái se enojó, se puso furioso y le dijo, ¿cómo se atreve a decirme tal cosa? Sacó su espada y le dijo, lo voy a matar en este momento. ¡Fum! Justo cuando ya había levantado la espada por encima de su cabeza y estaba dispuesto a cortarle la cabeza al maestro, el maestro le, le dijo, eso que estás experimentando es el infierno. Y entonces el samurái se quedó
perplejo, se quedó aturdido y entonces le dijo, wow, perdóneme maestro, no, no quería hacerle daño, pero me ganó la emoción. Entonces el maestro, perdón, el samurái poco a poco fue bajando su espada, la guardó en su funda, en su estuche, y entonces empezó a respirar y a contemplar al maestro que seguía impasible ahí frente a él. Entonces el joven le dijo, perdóneme maestro, ya me estoy empezando a sentir mucho más tranquilo y me doy cuenta que no tengo que responder de forma impulsiva a lo que los demás digan. Y entonces el maestro lo escuchó y le dijo, eso que tú estás experimentando ahora es el cielo, es el paraíso. Y entonces el joven samurái se dio cuenta de la gran sabiduría que tenía el maestro y todo lo que le estaba transmitiendo, y bueno, pues se quedó con él a aprender. Y así como este joven samurái fue aprendiendo el, el tema de el arte de la espada y el manejo de las emociones, así nosotros también, cuando estamos en el día a día, nos pasa como a ese joven samurái que tenemos ciertas ideas, ciertas expectativas, pero de pronto se ven sacudidas por el entorno. Y así como el maestro le mostró al joven samurái que cuando nosotros nos dejamos llevar por los vientos externos o por las situaciones externas, nos conectamos con este profundo sentimiento de frustración, también cuando nosotros alcanzamos ese equilibrio y esa autorregulación interior, podemos experimentar la paz. Pero bueno, ¿qué es la frustración? Pues es muy sencillo, es un sentimiento que nosotros experimentamos cuando no logramos conseguir aquello que deseamos. Entonces aquí hay algo importante. Muchas veces nosotros experimentamos en nuestro interior muchas cosas. Por ejemplo, podemos tener sensaciones, podemos experimentar emociones, podemos experimentar sentimientos y podemos recibir ciertas intuiciones. Y entonces algo bien importante es que nosotros aprendamos a distinguir qué son unas y qué son otras. Nosotros hablamos de las sensaciones como estas este impulso físico que nosotros tenemos y que percibimos a través del sistema nervioso y del sentido del tacto. Entonces, una sensación es algo muy físico que nosotros experimentamos a través de la piel. Ujú. Y, por ejemplo, una emoción es un, una reacción que nosotros tenemos al entorno, como dijimos hace un momento, producto de ese intercambio. Tenemos emociones básicas. ¿Sí? Las emociones básicas, desde la línea de la Gestalt, son el miedo, el amor, la tristeza, la alegría y el enojo. Estas emociones que consideramos como las emociones básicas nos dicen qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno para que nosotros respondamos de la manera adecuada. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, quiere decir que nuestro interior detectó una amenaza. Cuando sentimos, por ejemplo, amor o afecto, quiere decir que algo nos agradó o tenemos un sentimiento de aprecio hacia la persona o circunstancia que estamos teniendo enfrente. Cuando nosotros tenemos tristeza, quiere decir que algo no nos salió como queríamos y que tenemos que reflexionar e ir hacia el interior para ver qué podemos hacer mejor, qué aprendizaje nos deja la situación. Cuando nosotros tenemos enojo, entonces quiere decir que alguien transgredió un límite y tenemos que actuar para poner ese límite y hacerlo válido. Y cuando nosotros, por ejemplo, experimentamos alegría, pues es porque la situación que tenemos enfrente nos ayuda a cargarnos de energía, entonces algo y de vitalidad. Entonces algo muy importante es que las emociones son un componente de los sentimientos. Los sentimientos son la unión de una emoción con un pensamiento. Entonces, un sentimiento es más complejo que una emoción básica. Entonces, cuando nosotros hablamos
de la frustración, estamos hablando de un sentimiento más complejo que experimentamos cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una expectativa, como por ejemplo el samurái, que tenía esa expectativa de aprender y ser mejor. Y cuando el maestro le dijo que se veía como un pordiosero, pues entonces empezó a experimentar una serie de emociones, y entre ellas, pues la frustración de no conseguir lo que deseaba. Así, la frustración se convierte en esta combinación de emociones de tristeza y enojo junto con los pensamientos y las ideas de aquello que queremos alcanzar. Cuando no logramos lo que deseamos, entonces experimentamos este sentimiento que es muy profundo y que nos lleva invariablemente a un proceso de autorreflexión. Los antiguos samuráis desarrollaron el, el arte de aprender a vivir en el momento presente y ellos estaban muy conscientes que cuando entraban en combate, pues era muy probable que en ese momento perdieran la vida. Y algo que empezaron a desarrollar es la habilidad de aceptar lo inevitable. Ellos decían, la muerte nos va a llegar a todos en algún momento, eso no lo podemos cambiar. Tenemos que aprender a aceptarla. Y cuanto más, aprender a encararla con valor. Así es que una lección muy importante ante las situaciones que nos causan frustración es, en un primer momento, hacer un proceso interno de aprender a aceptar que luego las circunstancias no son como deseamos. Si nosotros por ejemplo, postulamos para una vacante en nuestra empresa y alguien más se quedó con la vacante y nosotros no nos quedamos con el puesto, es normal que experimentemos tristeza y que vivamos frustración porque no logramos aquello que queríamos. Pero si nosotros, primero que nada, aceptamos esa realidad, vamos a poder empezar a hacer algo. ¿Y qué es lo siguiente que podemos empezar a hacer? Aprender para poder empezar a hacer un cambio. Entonces, primer punto es aceptar la situación. Segundo punto es tomar la lección y tomar el aprendizaje que está detrás de esa circunstancia, por desagradable que pudiera parecer. Y luego, a partir de ese punto, empezar a mejorar. Decir, bueno, ¿qué sí está dentro de mi círculo de control y dentro de mi círculo de influencia? Y entonces, así, de esta forma tan sobria y tan sencilla como resulta en muchas ocasiones el arte japonés, bueno, pues de esa forma nosotros tenemos una gran lección que podemos tomar y es el hecho de empezar a mejorar a partir del punto donde nos encontramos. ¿Mm? Y esto es muy importante porque entonces la forma como nosotros podemos ir disminuyendo el sentimiento de frustración es tomando acción. Entonces, desde esta perspectiva, ante la frustración tenemos dos caminos. Primero el camino interno y luego el externo. ¿Qué hay que hacer en el camino interno? Bueno, pues primero que nada, hay que, como decíamos, aceptar la situación como es y a partir de ahí obtener un aprendizaje. ¿Qué me faltó? Por ejemplo, para, si yo me postulé para una vacante y no quedé, pues entonces tengo que ver qué me faltó y qué puedo hacer mejor a partir de ahora para que en la siguiente vuelta yo pueda postularme y esta vez lograr lo que yo quiero. Entonces, el primer punto es aceptar y a partir de ahí obtener un aprendizaje. Y la segunda dimensión de acción es el plano externo, empezar a tomar acción a partir de ese punto en el que nos encontramos y una acción de mejora continua que nos permita poder ir transformando esa situación que nos pudiera resultar incómoda en una situación que nos permita proyectar nuestro potencial. Entonces es muy importante aprender a tener, primero que nada, una autorregulación cuando viene una situación que para nosotros es frustrante, que es desagradable, que es incómoda, y verlo como pues un trago amargo que a veces hay que aprender a vivir. Y a partir de ahí, ver qué mensaje, qué lección me transmite, porque con eso como base
yo puedo hacer un plan de transformación. Entonces, externamente tenemos que identificar 3 posibles caminos ante la frustración. Ya que identificamos, ya que nos autorregulamos y que identificamos la lección, tenemos 3 grandes vías. Primero que nada, tenemos la posibilidad de decir, bueno, quizá me puedo mover o cambiar de circunstancia. Es decir, si yo, por ejemplo, eh, estoy en un ambiente que no me gusta, pensémoslo a nivel laboral, y no me gusta, entonces siempre tengo la opción de escoger otro lugar, y entonces irme a trabajar a otro lugar. Si está esa posibilidad y es factible y no pone en riesgo nada, de manera grave, sino que dentro de un contexto controlado, pues puedo cambiarme. Ajá. Pero si no lo puedo hacer, entonces podría buscar la segunda vía, influir en el entorno para cambiar las condiciones. Entonces digo, no, no puedo cambiar de trabajo. Bueno, pero entonces quizá hay cierto ambiente que a mí no me gusta porque resulta quizá muy hostil. Bueno, pues quizá yo puedo convertirme en un agente de cambio y empezar a cambiar la dinámica en mi círculo de influencia. Ajá. Pero hay veces que eso no es posible. Entonces, lo que toca es aprender a adaptarme a las circunstancias. Y entonces ahí es como la variante más amarga dentro del proceso, pero también incluso eso nos permite tener un proceso de aprendizaje. Ah, hay un escritor de la tradición mexicana que decía que, por ejemplo, cuando los españoles llegaron a México en la época de la conquista, los grandes sabios de la época, pasó, pasó algo, no sé, ok, ya. Ajá. Los grandes maestros aprovecharon esa oportunidad para que dentro de ese contexto esclavizante en el que vivían los antiguos habitantes de nuestro país, pudieran aprovechar esa oportunidad para crecer. Y entonces a partir de ahí desarrollaron un método para convertir esa frustración en un proceso de crecimiento a través de la adaptación. Entonces, nosotros podemos externamente buscar hacer un cambio, cambiar las condiciones o adaptarnos. Y esas son 3 posibles vías que nosotros podemos tener, pero la base es la actitud que nosotros tomamos ante las circunstancias. Así es que me gustaría ir cerrando este bloque con, con una presentación que me parece muy interesante. Es una metáfora a través del grano de café y lo voy a compartir. Así es que voy a abrir esta pequeña presentación que se llama El grano de café. Y a través de esta reflexión, me gustaría que veamos una forma de hacer frente a la adversidad y a esas circunstancias que de pronto nos resultan frustrantes. Y dice así la presentación. Una hija se quejaba con su padre acerca de la vida y se lamentaba de que las cosas no salían bien. No sabía cómo hacer para seguir adelante, pues sentía desfallecer y se iba a dar por vencida. Estaba cansada de luchar y luchar, sin obtener ningún resultado. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó al lugar de trabajo. Allí tomó 3 ollas con agua y las colocó en el fuego. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir una palabra. Solo miraba y le sonreía a su hija mientras esperaba. La hija esperó impacientemente preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó los huevos y los colocó en un recipiente, sacó las zanahorias y las puso en un plato y finalmente colocó el café en un tazón. Mirando a su hija le dijo, querida, ¿qué ves? Huevos, zanahoria y café, fue su respuesta.
la hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Después de quitarle la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de una exquisita taza de la deliciosa bebida. Sorprendida e intrigada, la hija preguntó, ¿qué significa todo esto, padre? Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, solo que habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había hecho blanda y fácil de deshacer. Los huevos habían llegado al agua frágiles, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo, se habían endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. ¿Cuál de los tres elementos eres tú? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Le preguntó a su hija. ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la fatalidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable y con un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido se ha vuelto duro e inflexible? Por fuera te ves igual, pero eres amargada y rígida con un espíritu y un corazón endurecido. ¿O eres un grano de café? El café cambia al agua hirviendo, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto máximo de ebullición, el café alcanza su mejor sabor y aroma. Ojalá logres ser como el grano de café, que cuando las cosas se pongan mal, tú puedas reaccionar en forma positiva, sin dejarte vencer por las circunstancias, y hagas que las cosas a tu alrededor mejoren. Que ante la adversidad exista siempre una luz que ilumine tu camino y el de todas las personas que te rodean. Que puedas siempre esparcir e irradiar con tu fuerza, optimismo y alegría el dulce aroma del café, para que nunca pierdas ese olor grato e inagotablemente que solo tú puedes transmitir a los demás. Y bueno, pues esta fue la reflexión del grano de café y me gustaría que con ello vayamos concluyendo nuestra presentación de esta tarde, reconociendo que es sumamente importante en un primer momento la actitud con la que nosotros enfrentamos las situaciones que nos causan frustración. Segundo, hay que eh, asumir la responsabilidad del aprendizaje que se esconde detrás de esa situación y finalmente escoger la mejor vía de solución, movernos, transformar el entorno o adaptarnos a las circunstancias para que eventualmente podamos ir proyectando lo mejor de nosotros. Así es que, bueno, pues espero que hayan disfrutado esta sesión de tolerancia a la frustración, un tema sumamente importante y sumamente importante para nuestro desarrollo profesional. Edwin, muchas gracias. Muy interesante el webinar que condujiste. Damos algunos Con mucho gusto. minutos para que los asistentes al webinario presenten sus dudas, comentarios y sugerencias. Y mientras ellos ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 27 de noviembre, estaremos abordando el tema dilemas en la gestión de compras. Los invitamos, inviten ustedes a su vez a sus compañeros y a sus amigos. Tenemos una mano levantada. Sí, Jackie, ¿puede abrir el micrófono, por favor? Hola, buenas tardes. Muy interesante. Me gustaron mucho las anécdotas o los cuentos que nos compartió. Me pregunto si podemos estar viviendo solo en emociones básicas, que por eso luego lleguemos a estos puntos donde no nos reconocemos, estar muy, muy tristes o muy, muy enojados. Y por otra parte, entendí que tenemos sentimientos más complejos, que si los uníamos con estas emociones, bueno, las emociones más los pensamientos resultaban como los sentimientos complejos. Y quiero confirmar si la frustración surge de que esa emoción básica
más un pensamiento, más una expectativa, es como nos frustramos. Ok, bueno, lo primero que nos compartes relacionado con las emociones, si nada más podemos estar viviendo en las emociones básicas, no, realmente somos seres muy complejos, entonces experimentamos de todo un poco cada día, emociones, sentimientos, tenemos ciertas intuiciones y realmente vamos teniendo de todo un poco durante el día. Lo importante es irnos volviendo alfabetas emocionales, es decir, empezar a aprender a observar todos esos movimientos que están en nuestro interior y ponerles nombre. ¿Sí? Porque muchas veces cuando saludamos a las personas, les dices, ¿cómo estás? Bien. Ajá, ¿y cómo te sientes? Bien. ¿Ah? Y a veces nada más tenemos vocabulario emocional para decir bien o mal y nada más. Entonces una parte muy importante es aprender a nombrar las diferentes emociones y los diferentes sentimientos. Y ya que los identificamos, empezamos a preguntar qué es lo que me está pidiendo que yo haga. Es decir, cada una de las emociones o sentimientos en el fondo esconden una necesidad. Y esa necesidad se genera pues en las circunstancias y en las interacciones que estamos teniendo. Y la frustración como tal, pues se genera cuando no logramos lo que queremos. Por ejemplo, un niño quiere que le compren un juguete, no se lo compran, se pone a llorar por la frustración. Un ejecutivo quiere concretar una venta y de pronto el cliente le dice que no, ¡pum!, pues se conecta con la frustración. Y hay veces que podemos cambiar las circunstancias, pero hay veces que no. Entonces, cuando las podemos cambiar, hay veces que podemos hacer un cambio pleno. Entonces, cuando hacemos ese cambio pleno, pues qué bien, porque entonces la frustración desaparece en automático. Pero hay veces que el cambio es a medias, no podemos hacer el cambio como lo quisiéramos y simplemente se puede hacer un ajuste parcial. Entonces ahí tenemos que aprender a ver hasta dónde podemos llegar en esa transformación. Y hay veces que no podemos cambiar la circunstancia o el entorno o aquello que nos está causando el sentimiento de frustración. Entonces, en ese caso, nos toca aprender a adaptarnos y a vivir con ello de la mejor forma. Entonces, esas son las vías que tenemos de trabajo con ello. Entonces, Edwin. para distinguir que estamos muy enojados, podemos decir, estoy demasiado enojado, la diferencia sería cuando sentimos que no conseguimos algo y entonces definir, estoy muy frustrado. Sí, lo que pasa es que hay muchas emociones que experimentamos en conjunto. Entonces podemos experimentar frustración, enojo y tristeza. Ahora, hay que darle una expresión saludable a esas emociones. Por ejemplo, el enojo detona mucha adrenalina en el cuerpo. Entonces hay que hacer también ejercicio y actividades que nos puedan ayudar a manejar ese enojo. En los programas, por ejemplo, de inteligencia emocional, entramos a muchísimo mayor detalle cómo manejar estas emociones y, y cómo ir haciendo un estilo de vida que nos ayude a tener un equilibrio emocional. Entonces, esto es algo bien importante. Este tema que tomamos de estos programas es sumamente importante y bueno, pues vale la pena que estemos haciendo un proceso constante de autoobservación y autorregulación para que la emoción no nos ahogue, no nos termine desequilibrando y que podamos tener un balance entre lo que pensamos y sentimos para que de esa forma tengamos respuestas más asertivas y eficientes de acuerdo a lo que las circunstancias nos demandan. Gracias, Edwin. Con Gracias. mucho gusto. ¿Alguna pregunta adicional, comentario, sugerencia? Bien. Siendo entonces las 18 horas con 29 minutos, día 17 de noviembre, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Nuevamente, muchas gracias a todos. Edwin, muchas gracias. Hasta pronto.